Rey de gloria, de poder, lo exaltamos. Él está cercano a los que le invocan y todos los que le invocan de veras le invocamos, de veras queremos que Él se haga presente en nuestras vidas y nos enseñe, nos hable. Realmente somos mujeres que tenemos el deseo de oír su voz. Qué poderoso, amén. Gloria sea al Señor por todo esto que Él ha puesto en nuestros corazones. Definitivamente Él es el que hace eso en nosotras. Y hoy tenemos como título de esta meditación, Fuego vine a echar en la tierra. Así exactamente dice el título, Fuego vine a echar en la tierra. Y si ustedes se dan cuenta, ya saben que estas palabras las dijo el Señor Jesús, donde en Lucas capítulo 12, versículo 29, el Señor dice en las Escrituras, aquí lo dijo delante de sus discípulos exactamente, cuando hablaban temas muy importantes acerca del reino de Dios. Dice el Señor que fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Así dice el Señor, ese fuego que habla el Señor en ese momento ya se había encendido mientras que Él estaba. Él aún no había consumado la obra por la que vino a este mundo, aún no había muerto y resucitado, pero Él ya dice que ese fuego que Él había venido a echar en la tierra ya se había encendido. Y bueno, es muy poderoso esto. El versículo 50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Hasta que se cumpla la totalidad de todo el plan que Dios tenía para él sobre la tierra, porque ya iba al paso a paso, él ya iba activamente trabajando en el ministerio de alcance, mucha gente lo seguía al Señor, Él hacía muchos milagros, enseñaba acerca del reino y todavía dice, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? El Señor, al haber caminado aquí sobre la tierra, sintió la presión de la limitación de vivir en la tierra. ¿Por qué? Porque Él, siendo Dios, vino en forma de hombre, se hizo carne, se encarnó para justamente salvarnos, redimirnos y morir y resucitar para darnos vida. Entonces el Señor, en esa limitación humana en la que vivía aquí sobre la tierra, Él lo habla de una manera de angustia hasta que se cumpliera el tiempo de que Él estaría aquí sobre la tierra para nuevamente ir a la presencia del Padre. Amén. El Señor dice estas dos palabras que las vamos a recordar hasta el final, porque habla de primero fuego en el versículo 49 y luego bautismo. Entonces vamos a recordar estas dos palabras, vamos a recordar bautismo y fuego. Y el fuego también como evidencia de que Dios está obrando dentro de nosotros, dentro de ti. Dios está obrando dentro de mí. Ese fuego va a ser un fuego que purifica. Este no es un fuego que condena ni trae muerte eterna, sino este es un fuego que cambia, que transforma, que está obrando, que está limando, que está justamente ese fuego purificador, va a resaltar impurezas, es un fuego que va a limpiar. Y segunda de Timoteo, por ejemplo, ya volvemos ahí a Lucas 12, segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le dice el apóstol a Timoteo. Aquí le dice que el fuego en el que había recibido el don de Dios para ministrar, para avanzar el reino de Dios, para ser también un apóstol de Jesucristo, le pedía a Timoteo que avivara ese fuego del don que estaba en él. Y Gálatas también dice algo similar. En Gálatas 5:16 dice esto, dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Que está diciendo también que es importante, que primero le dice, aviva el fuego del Espíritu que está en ti, del don del Espíritu que está en ti, para
el ministerio. Y también en Gálatas anima que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Ese fuego justamente va a limpiar y va a cambiar al creyente una vez que cree, le va a cambiar en la actitud, le va a cambiar en la manera de pensar, va a cambiar muchas cosas este fuego en aquel que sigue al Señor. Por eso el Señor dice, fuego vine a echar en la tierra. Este fuego enciende otro fuego y otro fuego, ya por eso dice el Señor, echándolo en la tierra. La verdad del reino de Dios va a traer algo nuevo, va a traer limpieza. El fuego que Jesús vino a traer no es cómodo tampoco, es fuego que transforma, es algo necesario para el destino final de sus verdaderos discípulos, porque esta transformación que caminamos desde que conocemos al Señor hasta que vamos un día ante su presencia, este fuego va a hacer que justamente impartir ese don del Espíritu Santo va a limpiar nuestro corazón, va a limpiar nuestro pensamiento, va a purificar nuestra manera antigua de ser y nos va a llevar a andar justamente en el Espíritu. Y aquí, en este punto, el Señor no está hablando de una doctrina, donde muchas veces se orienta esta lectura justamente para enseñar una doctrina e imponer ciertos actos o maneras de pensar, porque hay predicadores que lo utilizan a Lucas 49 al 53, que lo vamos a leer ahora en un momento, vamos a seguir con la lectura, para justificar, por ejemplo, posturas rígidas, para crear separación intencional entre grupos, para presionar decisiones doctrinales, o lo utilizan como para actuar desde la emoción acerca del Evangelio, o para validar justamente una actitud confrontativa constante de división. Y esto lo menciono porque verdaderamente distorsiona esas cosas, el mensaje esencial de Jesús aquí en esta escritura, porque si ustedes leen desde la Reina Valera, el título va a decir Jesús, causa de división. Y diríamos, pero Jesús viene al mundo y es para que todos se conozcan del reino de Dios y la verdad del Hijo, que restaura, que sana, que transforma. ¿Cómo Jesús va a ser causa de división? Y aquí esta es una confesión pública que hace el Señor acerca de sí mismo, porque dice, fuego vine, no le dice, Dios vino a través de mí a traer fuego en la tierra. El Señor dice que Él vino a echar en la tierra ese fuego. El propósito del Señor es traer ese fuego, encender ese fuego. Jesús nunca dijo aquí que, aunque era una causa de división, como dice el título, dividan a la gente, apártense de los que no quieran ser procesados. El Señor no dice eso, el Señor dice que a nosotros, al ser transformados por Él, nos veremos diferente ante otros y los demás no van a querer aceptar lo que nosotros pensamos o decimos. Esa es la división que está hablando el Señor aquí. Habla de cuando el fuego de Dios toca una vida, no todos lo aceptarán. Esa es la causa de división que el Señor está hablando aquí. Te verán, y ya sea como dice más adelante, porque dice el verso 52, dice, porque de aquí en adelante 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Aquí estaba dando el ejemplo del Señor de que en una familia de 5 personas, una vez que uno de ellos se convierte o 2 de ellos se convierten al Señor, el resto de la familia quedará dividida. ¿En qué quiere decir que quedará dividida? En esa manera de vivir, en ese pensamiento. En uno querrá obedecer al Señor, el otro continuará en ese camino de rebeldía. Entonces esa es la división que está hablando. No dice que ahora que soy convertido, si vivo con mi familia, tendré que separarme de ellos. No, está hablando de una división que causa por
por consecuencia la transformación que está realizándose en esa persona, y va a haber una diferencia, va a haber una disensión. Dice que el Señor, que dice, pensáis que he venido, dice el 51, para dar paz en la tierra. Os digo no, sino disensión. Y utiliza esta palabra disensión el Señor, porque primero podemos decir que entendiendo esto, primordialmente para la lectura, lo que verdaderamente significa esta palabra de división en la lectura, es donde la enseñanza se va a poner buena en este punto, porque la disensión que Jesús menciona ocurre porque cambia nuestras prioridades, cambia en la convicción que ahora tenemos por la fe en el Hijo de Dios, cambia nuestra total manera de pensar. Antes pensábamos que estaba bien hablar del prójimo porque nos había caído mal, y ahora el Espíritu Santo nos redarguye y nos instruye que pensemos lo bueno, que todo lo que sea de buen nombre eso pensemos, y que llevemos cautivo justamente esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces, a la hora que escuchamos críticas, ya no queremos participar de un entorno donde continuamente se está criticando a las personas, porque ya hay algo en nosotros que es la presencia del Señor por medio del Espíritu Santo, que si caminamos en obediencia y permitimos que el Señor nos hable a través de su Espíritu, algo nos va a incomodar y no vamos a querer aceptar esas cosas. Y esto a muchos no les va a gustar, porque ya no tenemos esa opinión de esa persona, ya preferimos verlo de otra manera. Y esas eran personas que venían caminando juntamente con nosotros, pero que de repente decidimos nosotros, una vez que llega Cristo a nuestra vida, renunciar a esa antigua manera de vivir y vivir en el nuevo nacimiento, acorde a la promesa del Señor, que dice que en 2 Corintios 5:17, que nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en aquí todas son hechas nuevas. Y este es un principio de reino, una vez que conocemos al Señor, gloria sea a Él, ¿verdad? De que nos llama a una transformación, a un nuevo nacimiento de nuestro corazón. Nuestra alma se libera, nuestras actitudes cambian, son transformadas. Comienza el Señor a transformar nuestro corazón, que antes era duro en cierto proceder, en un corazón tierno, en un corazón piadoso, y tantos atributos que el Señor pone en esa nueva criatura que hace de nosotros. Y conecta también espiritualmente, y conecta también con la verdad de la palabra de Dios, que dice que ser transformado y renovar en nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, como Romanos 12:2, que dice que no conforméis a este mundo. Entonces, esto también nos habla en el mismo concepto de que somos transformados en nuestro andar, nuestra manera de pensar, y eso comprende la nueva criatura que Dios está llamándonos a ser en Él. Y se produce justamente cuando estamos en Cristo una ruptura interna, que primero antes éramos de una manera y entendíamos las cosas de una manera, y ahora que se produce esa ruptura interna del cambio que trae justamente esa transformación, se renueva completamente nuestra manera de pensar, nuestras decisiones. Ahora vamos al Señor para todo lo que necesitamos, ahora confiamos que Dios nos está guiando. Antes caminábamos solas, sin rumbo, ahora que estamos en Cristo, toma dirección nuestra vida, es otro color, otra manera de pensar, y marca una gran diferencia en nuestra vida. Y no solo eso, si nosotras mismas estamos experimentando eso, imagínense las personas que normalmente nos veían en nuestro entorno, cómo ven esos cambios. Y como vemos, esto que decimos también aclara aún más el verdadero deseo del corazón de Jesús al decir que vino a echar fuego en la tierra. Vino a justamente realizar eso en cada ser viviente que desea creer en Él por fe. Madurar en este entendimiento nos lleva a decir a nosotras que no me separo
de esta división que está hablando el Señor, de este distanciamiento que está hablando el Señor, de esta disensión. No me separo solo para tener la razón de cómo debería hacer las cosas, de cómo se deberían hacer. Entonces yo tengo la razón, esta es la verdad. No me separo por eso del resto de las personas que continúan caminando en rebeldía, sino porque digo, ya no puedo vivir igual porque ¿por qué? Porque he sido transformada. Entonces ya no puedo vivir igual de esa manera que vivía antes, porque el Señor está provocando en mí esa transformación que me prometen las Escrituras, esa renovación de mi mente. Entonces no es una cuestión de decir yo tengo la razón, por eso ahora parte de mi familia no cree, entonces yo estoy en desacuerdo con ellos, pero yo tengo la razón, sino que es la elección propia de vivir de una nueva manera y caminar creciendo en esa nueva manera de vivir. En las palabras del Señor Jesús se dejan ver la realidad de la verdad de que algunos lo van a aceptar, a sobrellevar o a someterse a esa transformación, y otros lo van a rechazar, otros le va a incomodar de tal manera ese proceso de transformación que decidirán abandonar justamente este camino porque no van a soportar ese fuego, porque el fuego de por sí no es algo que no va a producir un dolor, o que el fuego quema. Amén, el fuego va a hacer que en la superficie salten cosas que tengamos que entregar al Señor y que tengamos que ser transformados. Y eso va a verse incluso dentro de la relación con nuestros familiares, como dice aquí, porque presenta a la familia justamente el Señor aquí como ejemplo de que se producirá esa disensión, esa división, porque nuestros familiares nos han conocido desde que estábamos pequeños y de repente nos ven que estamos transformando algunas cosas, que estamos tomando mejores elecciones en nuestra vida. Y esta palabra también, si decimos disensión o división, la palabra división sería la que es más común hoy en día. Y existen dos partes. Cuando decimos que algo se divide o se separe, existen dos partes, pero precisamente no porque el Señor quiera que esa división o formar distintos grupos, sino que son caminos opuestos. La palabra de Dios nos está marcando aquí, en esta disensión o en esta división, dos caminos opuestos. Un camino que te lleva a la vida y otro que lamentablemente el fin es perdición y separación eterna con Dios incluso. Y confirma lo que venimos hablando, porque Jesús no vino a crear bandos, vino a traer la verdad que inevitablemente confronta y redefine todo, y especialmente la sociedad, la comunidad donde estamos, porque aquellos que estén viendo la luz que hay en ti, podría ser que muchos de ellos que se presentan en la oposición justamente o en este otro lado de la creencia, vean esa luz y quieran convertirse. Y aquí está lo poderoso de lo que la palabra de Dios nos dice, que somos luz también para este mundo. Y el original de la palabra que usa acá el Señor es diamerismos, así es la palabra que usa el Señor, y significa exactamente dividir, separar, repartir partes o causar separación. Realmente el Señor está haciendo la línea, Jesús mismo está haciendo la línea de separación. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús la línea intermedia de separación? Porque a los de este lado los llamará a salvación y los va a transformar mediante el fuego de la prueba, de forjar su corazón, de librarlo de ataduras, de que conocerá la verdad y la verdad los hará libre. Y del otro lado de la línea recibirán el llamado de que hay un Redentor que ha venido a este mundo para hacer nueva todas las cosas en tu vida. Gloria sea al Señor. Entonces, miren por qué Jesús es causa de división. Amén. Ya vamos entendiendo mejor. Y Lucas 8,
que ya vamos a volver otra vez a Lucas 13, pero aquí en Lucas 8, versículo 17 dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Aquí cuando Dios habla esta palabra, también Jesús mismo dijo esta palabra, donde dice que hay áreas ocultas o intenciones de tu corazón, o puede haber una doble vida que no se va a tardar a que al estar en Cristo, esa nueva vida en Cristo ilumine esa área de nuestra vida, nos convenza de pecado y traiga un nuevo renacer en esa área de nuestra vida, o va a ser una parte del proceso de nuestra transformación, porque en el 16 dice: nadie enciende una luz, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Entonces el Señor va a sacar todas esas áreas ocultas, va a traer una transformación real. Por eso aquel que hurtaba no hurta más, aquel que fumaba es libre de toda adicción. Y entonces cuando tratamos de vivir una vida cristiana en la que estamos caminando en dos maneras de vivir, tarde o temprano la luz llega de tal manera que va a remover justamente, y va a limpiar y va a quitar esa área que todavía no rendimos completamente al Señor. Entonces también va a provocar en nosotros esa ruptura interna de decir: me someto completamente al Señor y dejo que Él transforme las áreas de mi vida, las más duras, las más sensibles, o las que más quiero yo retener, pero por un tiempo la voy a poder sostener, pero por otro tiempo no me va a quedar otra alternativa que, como Dios me toca, como Él se hace real en mi vida, la voy a someter al Señor y la voy a rendir completamente a Él. Así que la traducción de esta palabra disensión expresa justamente el conflicto que lleva a la división. O sea que desde un comienzo esta palabra disensión va a expresar esta marcada diferencia que produce venir a Cristo y tener una nueva vida en Él. Y esta separación es causada por la verdad de vivir justamente esa nueva vida, de experimentar esa nueva criatura. Inevitablemente en Cristo dejarás de hacer cosas que para ti antes eras comunes, y esto no es porque hayas crecido o hayas madurado en la edad o ya no te interesan esas cosas que antes hacía, sino es por la causa que estamos hablando de Lucas 8, que es la luz que va a iluminar tan fuerte, va a brillar tan fuerte en esas áreas de mi vida, que la tiniebla no le queda otra cosa que retroceder y disiparse, porque está Jesús en mí, por medio del Espíritu Santo. El mensaje de Jesús predice justamente esa división de luz y tinieblas, del camino ancho y del camino angosto. Unos aceptarán la verdad, otros decidirán creerse la mentira. Diamerismos es la palabra, diamerismos, una división de un proceso interno que sale a la luz. Inevitablemente se va a dejar ver, no lo vamos a poder ocultar. Antes nos invitaban a las fiestas y nos poníamos a tomar alcohol, a decir cosas, a danzar de cierta manera, y ahora ya decidimos no ir porque ese es un ambiente que no va a testificar de Cristo mi vida, entonces vamos a evitarlo. Y aquellos que nos invitaban, o aquellos amigos que decían: ya no quieres venir, ¿por qué ya no quieres participar de estas cosas? Porque algo ha sucedido en tu corazón que transformó completamente tu manera de pensar acerca de esas cosas. Hay cosas que no van a poder permanecer unidas, aunque nosotros querramos, ya no van a tener esa unión de antes, de la falta de entendimiento en la que vivíamos. Al final terminaremos con dos partes distintas, como el Señor está hablando acá, no porque haya una división física de que nos tengamos que ir de la casa de nuestros padres si somos aún menores de edad, o si nuestros hijos no se quieren convertir, lo vamos a echar de la casa, no, sino que por la transformación de los que se sometieron dentro de la casa a Dios y de los que no.
Por eso usa el Señor la palabra fuego también, porque produce el fuego en este cambio. Las palabras que definimos que produce el fuego es refinamiento. Las palabras que usa la palabra de Dios también es santificación, es limpieza espiritual, es liberación, es consagración, es separación del pecado, es pruebas que forjan nuestro carácter, nuestra nueva manera de vivir. Y la palabra purificación también incluiría en esta acción del fuego que viene sobre la tierra, gracias a que Cristo obedeció al Padre y vino por nosotros, para forjar en nosotros una nueva manera de pensar. Este fuego quita las impurezas y deja limpia esa nueva criatura. Gloria sea al Señor, que podamos vivir de una manera diferente, que podamos recibir en el Espíritu de la sabiduría para vivir de manera diferente. Y bueno, este fuego además hace varias cosas en el creyente. Ahora arde dentro de nosotros esa sed y hambre de Dios, de conocerle, ese celo santo de que mi vida está separada para Él. Aquí aparece la intensidad espiritual y la entrega total al Dios vivo. Acá aparecen palabras como rendición, adoración, exaltación a Dios, porque tener un corazón apasionado por Dios, no todos querrán valorarlo desde ese punto, no todos querrán seguir tampoco por ese camino. Los tibios dirán que es demasiado, les repito aquí, los tibios dirán que es demasiado ese fuego, ese hambre de Dios. Los fríos dirán que es imposible vivir en fuego espiritual. Y para los que le damos todo al Señor, porque amén, para los que le damos todo al Señor nunca será suficiente lo que podamos someter a Él, debido a que el fuego justamente consumió todo lo que antes éramos y avivó lo que ahora somos en Él. Ahora hay un fuego encendido vivo de la transformación que Dios hizo en nosotros. Ahora hay testimonio de vida. Ahora hay mensaje de Cristo. Amén, ahora tenemos algo para decir y para proclamar que ya hemos experimentado, que sabemos que es verdad y que existe en nosotros. El mensaje de Cristo no dice que hay que llegar a Él y separarse de todos los que no le acepten, sino dice que te separará a ti con la verdad de lo falso. Amén. Y por eso lo vemos, por ejemplo, en ministerio, confrontando al Señor Él mismo, en el ministerio de Jesús, confrontando a los religiosos y llamándoles hipócritas. Por un lado, mencionó que la casa dividida no puede permanecer, y les exhortaba a unirse y someterse a la verdad, o quedarían expuestos a otro fuego. El fuego del juicio de Dios, que expondría el pecado y revelaría la verdad y la justicia de Dios. Entonces, miren lo que el Señor ocasionó en la venida a este mundo. El Señor ocasionó que, como creación de Dios, nos sometemos a este fuego que transforma, que renueva nuestra manera de pensar, o nos someteremos más adelante a un fuego que exterminará completamente y nos separará de Dios en el juicio. Y lo que leíamos en los versículos de Lucas capítulo 12, es el versículo 41 al 47 ahora, es donde nace este tema, cómo fue que se dio que Jesús dijo estas palabras. Y este tema inició con una conversación que Pedro le hizo al Señor, con una pregunta. El Señor le dice en el verso 41, le dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Porque en ese momento el Señor le hablaba de un siervo vigilante que estaría atento y alerta hasta que el Señor viniera, y si lo encontraba siéndole fiel y perseverando, sería un buen siervo y fiel. Entonces le dice en el versículo 42, le dice el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración?
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que éste no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Esto es palabra de Dios. Estas son palabras de Jesucristo fuertes en el tema. Y dice la palabra de Dios además algo más, porque el Señor, acerca de esta pregunta que Pedro le hizo, le hablaba de que sean diligentes hasta que su Señor regrese. Esto no es algo para vivir de una manera fluctuante, aceptar a Cristo en nuestro corazón, sino que habla de una manera que se consagra cada vez más al Señor. Una persona fiel a Dios será obediente, se mantendrá despierto y espiritualmente preparado para su retorno, para cuando Él venga. No se involucra con lo que se opone a vivir una vida santa, sino que se separa para Dios, santifica su vida, dedica su vida al Señor, al servicio y a la voluntad del Padre. El nuevo nacimiento de cada creyente o de los creyentes, aquí los discípulos del Señor que los seguían fielmente al Señor, fue tan significativa que encendió la mecha de disciplina a la voluntad agradable de Dios, y también vivieron hasta la muerte. Luego de la resurrección de Cristo, estos discípulos dieron hasta su vida incluso por la causa del Señor. Y esto es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros que se acerca al Señor. Recientemente hablé con una persona más o menos de 60 años que, entre lo que me contaba de sus desafíos en la vida, una persona cristiana, como les digo, se daba cuenta de que había pasado sus últimos 40 años sintiéndose mal y estancado por lo que decía su madre y sus hermanos acerca de él. Había vivido sin ir a la oración interinstitucional porque le decían ciertas cosas que él era, y él estaba como en la encrucijada entre que seré eso que dicen o seré lo que Dios dice de mí, y nunca se volcó directamente por lo que Dios decía de él. Entonces, esta persona venía reconociendo últimamente que sabía que Dios estaba con él, pero sus heridas de lo que le causaba este entorno familiar hablaban más fuerte que la verdadera identidad que Dios quería forjar en él. Y quedó pensando cuando le dije que se rededicara al Señor y presente su caso al Señor de rodillas en intimidad con Jesús. Y si de ahora en adelante se sometiera a Dios y resistiera todas esas palabras o esos pensamientos que dijeron acerca de él, su vida sería completamente transformada. Y cuando le pregunto: ¿sueles ir a la oración? ¿Sueles ir a la...? Y él estaba completamente fría su vida de oración. Él asiente y considera que Dios está todo el tiempo con él, que él habla con Dios, que tiene entendimiento de la palabra de Dios y todo lo demás, pero su vida de rendición no estaba del todo sometida a Dios. Entonces ahí está el fuego de la disensión que dice el Señor. Ese fuego va a ser causa de división el Señor. Y acorde a este ejemplo que les doy, podrás seguir a Cristo y no estar dividido en ese punto con tu familia. Y lamentablemente no hablamos de una división para estar continuamente confrontando a la familia para tener la razón, como les decía recién, sino que estamos hablando de esta nueva identidad, de esta nueva criatura que Dios forma en nosotros, y vivir en esa identidad, no en lo que dicen los demás. Vivir en la verdad de ser parte del reino, velar hasta que el Señor venga. Ese es su siervo fiel. Su siervo fiel va a velar, va a esperar, va a decir: ay, va a estar pensando
pensando todo el tiempo, ¿cuándo regresará mi Señor? Mi Señor viene pronto. Hablará de una vida que vive en el temor de Dios y se expresará continuamente de eso. Quiere también buenas decisiones y toma buenas opciones dentro de la gran cartera de posibilidades que hoy hay en el mundo. Esta persona que se dedica completamente al Señor va a querer justamente elegir lo bueno y la voluntad de Dios. Y ese es el temor de Dios, porque Dios será quien verdaderamente dice que tu nombre está escrito en el cielo para la vida eterna. Entonces por eso caminamos los que hemos sido justamente transformados de esta manera, que conocemos este fuego. Sabemos que es Dios quien nos dará esa entrada, que será esa puerta para que vivamos eternamente con Él. Y también a la vez sabemos que separados de Él no podremos conseguirlo. Descuidarse de esta área como creyente, descuidarse de esta verdad, de continuar caminando en esa transformación, podría costarnos nuestro futuro. Y no me refiero a un futuro de aquí a 5 años, sino que me refiero a nuestro destino eterno con el Señor. Porque cuando aceptamos vivir para Cristo, entregamos todo a Dios y nuestra vida ahora le pertenece a Él. Nuestra alma, cuerpo, espíritu son de Dios en este momento, porque fue nuestra decisión que tomamos. Y esa decisión que nosotros tomamos no implica solamente una decisión en ese día y en ese momento, sino implica una vida dedicada a Dios y sometida a Él. Él ejerce, el Señor, una vez que nosotros damos nuestra vida a Él, ejerce gobierno sobre nosotros, reina sobre nosotros, señorea, y ese fuego trae esta división entre aquellos que no quieren dedicar a Dios o no lo quieren o lo quieren hacer a medias. Inclusive también entrarían esas personas que lo hacen por un tiempo y no continúan este camino porque le es demasiado pesado o no quieren entregar ciertas áreas de su vida, quieren seguir viviendo en esa doble vida que hablábamos hace un momento. Y ya vamos a ver ejemplos donde Jesús, teniendo discípulos que le seguían, le seguían por un tiempo y desertaban. Pongamos este ejemplo, como nos ponemos a cuenta con el Señor, que no seremos como los hipócritas, como aquellos que llama el Señor, que pasan sus días sobre la tierra declarando o reclamando una religión en la cual está llena de cargas, de al final, como le dice el Señor, terminan siendo causa de tropiezo para otros, sino que aquí nos confronta la palabra de Dios en que no vamos a vivir a la manera en Cristo, a la manera de caminar, por ejemplo, sin perdón, o a la manera de caminar continuamente desde la herida, amando desde la herida, sino que el Señor nos llama a caminar con Él de una manera que nos ha renovado, de una manera que está forjando en nosotros un nuevo corazón en nosotros, que ahora decimos, bueno, he sido antes de venir a Cristo, he sido herida, he sufrido mucho, pero ahora Dios me promete un nuevo nacimiento. Ahora Dios me promete que esa herida fueron los que me llevaron a buscar una solución y sanidad. Entonces ahora camino en esta prudencia de que voy a vivir sin permitir que mi corazón sea lastimado nuevamente. Por eso el Señor nos advierte, miren, una vez que me eligen a mí, una vez que están caminando conmigo, acuérdense de esto, va a haber una oposición en la cual no van a estar de acuerdo con lo que tú haces y van a provocar que tal vez en muchas ocasiones te quieran lastimar o te quieran dañar, pero estoy diciendo que yo no he venido para poner paz entre esos que no quieren aceptarme y vivir en rebeldía y los que sí me aceptaron. Yo vine a poner disensión. Entonces esa disensión justamente va a hacer que yo entienda que va a haber aquellos que me van a querer lastimar, pero yo me voy a fortalecer en la palabra de Dios, en la nueva identidad que tengo como nueva criatura en Cristo Jesús, y eso me va a fortalecer para superar todos este tipo de pruebas.
Es más, el Señor nos dice que en el mundo tendréis aflicción, pero el Señor nos dice, confiad, yo he vencido al mundo, nos dice el Señor. Nos dice, yo estoy con ustedes, no tienes nada que temer, hija de Dios, no tienes nada de qué preocuparte. Yo he venido al mundo para vencer el mundo. Para lo que te está sucediendo, ya te lo advertí, ya te lo dije, pero quédate tranquila, estás en mi luz, estás en mi propósito. Qué poderoso, ¿no? Porque esta prudencia con la que somos llamadas a vivir hace que le seamos fieles al Señor y fieles a su palabra. Cuando leo y dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Me dice aquí la palabra de Dios, el Señor, que ya es inevitable. El fuego ya está propagado. Esa luz ya está brillando en nosotros. Y quienes decidieron vivir por el propósito de Dios experimentarán justamente esta cobertura y esta protección de parte de Dios de haber elegido este camino tan maravilloso de andar con Jesús. Abraham, por ejemplo, en este fuego de la prueba o en este fuego justamente de que Dios echa en la tierra, Abraham se separa de su tierra y de su parentela para poder vivir en el propósito. Ocurrió también con Abraham esa separación. Y desde el Génesis, la diferencia espiritual también creó conflicto con otros protagonistas. Abel, por ejemplo, con Caín y Abel agrada a Dios, su ofrenda, Caín lo mata por eso. Esta fue una división extrema que causó muerte. Noé, por ejemplo, al obedecer a Dios para levantar esa arca, separa una generación de caída a una nueva generación de pacto nuevo. A Noé y toda su familia fueron salvos del diluvio. Y para el resto, en ese momento, fue juicio y muerte. El resto de la humanidad en ese momento por el diluvio murieron por este juicio de Dios. En la línea profética vemos a Elías, que el mismo fuego, Dios define, o esta frase muy común o muy popular que quedó de Elías cuando dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre los dioses? Elegid a Dios. Esa fue la pregunta que si van a servir al Señor, bueno, ya renuncien a todos esos dioses falsos. Y el fuego justamente produce una decisión pública, como cuando Jesús dijo de que tengo que bautizarme con un bautismo. Aquí Jesús dice, ¿se acuerdan que les dije al principio? Recuerden la palabra fuego y bautismo, porque en el versículo 50 de Juan 12 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. El Señor debía bautizarse con ese bautismo. Esta es una confesión pública. Cuando Elías interviene delante del pueblo y los falsos profetas para que elijan al Dios vivo, el fuego marca la diferencia. Ellos clamaron, los falsos profetas, todo el tiempo a los dioses y nada sucedió. La ofrenda quedó ahí, las piedras ahí estaban y nunca descendió fuego. Y el fuego marcó esa decisión pública de que Dios era verdadero y que a Él debían seguirle. El bautismo hace lo mismo. Cuando venimos a Cristo, el bautismo realiza una confesión pública de que hemos muerto a nuestra antigua manera de vivir y al subir del agua representa nuestra nueva manera de vivir en Cristo. Y esto podría llevarnos a prácticamente todos los que padecieron lo mismo, hablando de protagonistas. Job, esta división con su mujer, el rey David con sus hijos, la espada que hubo en la casa de David marcó también justamente un sentido de división y consagración al Señor. Parte de la familia de David estaba consagrada a Dios y otra parte no. Jeremías también enfrentó oposición y fue causa de división, incluso cumpliendo él su propósito y su
llamado. Isaías, prácticamente todos los profetas en una etapa experimentaron esa disensión, si fue entre el llamado de la verdad que ellos proclamaban y el pueblo mismo, o ya fuera que fuera entre sus familiares. Y nos lleva a lo que el Señor mismo experimentó, porque quiero darle estos ejemplos bíblicos de lo que Jesús experimentó en su ministerio, lo que nos enseña, además, al ver al Señor, si Él experimentó esto en el ministerio, entonces imagínense que nos garantiza a nosotros que el Señor, lo que Él vivió, es muy probable que lo vivamos nosotros, pero vamos a vivirlo a la manera que el Señor lo vivió, enfocados en nuestro propósito. El Señor, cuando ya no querían oír de Él seguía enseñando y hablándole a personas que sí querían oír de Él. Jesucristo, y la sola mención de este nombre durante la iglesia primitiva incluso traía división con el sistema religioso de ese entonces. Las multitudes seguían a Jesús, muchos, muchísimos, y asimismo muchos lo rechazaban. Y aquí mismo en el capítulo 12 de Lucas, versículo 56, nos dice que el Señor les dijo esto, porque en cierta manera, en ese momento que el Señor caminaba sobre la tierra, muchos no estaban reconociendo que se estaban cumpliendo las escrituras de la promesa del Mesías. Entonces le dice así el Señor, bien con signo de expresión: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? No sabían reconocer el tiempo de la visitación de Dios. Y eso es lo que sucede también en esa línea que el Señor es. Los fariseos llegaron incluso hasta odiarle, debido a que estaban viendo de que Él era diferente y quería como sacudir su sistema religioso. Había traído una gran disensión de lo que Él predicaba del reino de Dios, a lo que los fariseos y los religiosos predicaban continuamente. Porque los fariseos y este sistema religioso intentaba que el pueblo estuviera sometido a un templo, a una manera de acercarse a Dios, e incluso ellos estaban viviendo una falsa religión desde el aspecto en el que lo que Dios le había mandado para presentar sacrificios para el perdón de su pecado, ya este pueblo no lo hacía. Y aquí hay una clave importante, porque oraba esta mañana y decía que qué poderosa la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús es tan importante y tan real y verdadera, y clama hasta el día de hoy. La sangre de Jesucristo es preciosa y poderosa, y se activa continuamente en la vida del creyente y aquel que se convierte para perdón de pecados. La sangre de Cristo aún está delante del Señor para que calme esa ira de Dios por el pecado de la humanidad. Por eso ya para que el pueblo o el mundo que Dios creó, las criaturas, los seres humanos que Dios creó, puedan venir al arrepentimiento, porque esa sangre todavía está en la entrada de su trono. Entonces, por esa sangre nosotros podemos entrar. Por ejemplo, una práctica de las religiones como satanismo y ese tipo de cosas, continuamente los que hacen pactos de sangre tienen que estar presentando sacrificios continuamente, porque la sangre de las gallinas y los animales, o hasta incluso de los bebés que piden en sacrificio, como incluso lo hizo el pueblo en muchas etapas cuando servían a los dioses paganos, que hasta pasaban a sus hijos por el fuego, como dice la Biblia, los sacrificaban a los Baales. Esa sangre se pudre, ya, es temporal, y tienen que volver a presentar otro sacrificio y otro sacrificio. Y así estaba el pueblo de Dios también, porque una vez que pasaba un año, esos sacrificios necesitaban sacrificarse nuevamente otros animales para poder tener perdón de los pecados. Entonces aquí luchaban estos fariseos al ver a Jesús, que traía una nueva manera de acercarse a Dios, que traía una nueva verdad, que Dios encarnado lo estaban viendo, pero en realidad se estaban perdiendo ese tiempo de reconocer la visitación. Y eso los hacía que el Señor
los llamara hipócritas. No les quedaba otra, porque predicaban a un Dios que había prometido un Mesías, el que salvaría al pueblo de sus pecados, y estaban esperando a alguien que satisfaciera sus expectativas o que los librara justamente de este gobierno que estaban siendo sometidos. O sea, buscaban un libertador como una especie de Moisés que los sacara de la esclavitud, y no un Dios que sea sacrificio para perdón de sus pecados una vez y para siempre. Y ese fue nuestro Señor. Sus propios discípulos, en el momento que Él ministraba y que le seguían al Señor, luchaban en su interior, en esta disensión, en esta división, luchaban con las verdades del reino, y muchos decidían no seguirle. Y es que Jesús mismo eh, es esa línea. Jesús mismo es decir, Él es la línea divisoria. Entonces elijo el lugar donde me voy a ser transformada. Y el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, lo apedrearon porque les enfureció que predicara el evangelio a estos religiosos. Estaban enfurecidos estos que se oponían a la iglesia de Cristo porque predicaban el evangelio. Entonces la verdad que nosotros vivimos, que nosotros caminamos, produce una reacción. La verdad de Cristo incomoda a muchos, molesta, y las reacciones comunes son de gran violencia y oposición. Y a algunos de nosotros nos toca vivir en lugares donde hay mayoría de cristianos, pero hay muchos que viven en lugares donde hay gran hostilidad, donde si tú confiesas que sirves a Jesús o vas a una iglesia, te rechazan completamente y hasta sufres violencia por esa causa. Y yo tengo una conexión directa con una hermana que justamente ella a mí me predicó en el evangelio en mi juventud, y ella está sirviendo en Nueva León, México, y prácticamente hay levantamientos de personas que si se enteran donde hay una iglesia, van y le piden dinero o los amenazan de que los van a matar incluso, pero únicamente está esa oposición para con los cristianos, que son grupos de personas que persiguen justamente a los cristianos y les hacen pagar con dinero para no hacerles daño, los tienen amenazados. Entonces prácticamente las direcciones donde se reúnen las iglesias en un área justamente ahí de México, se las pasan como entre convertidos prácticamente, e invitan gente a la iglesia, pero invitan gente a la iglesia seguros de que no estén conectados muchas veces con esos grupos, aunque pienso que tratarán de alcanzar también esos grupos para convertirlos para el evangelio, pero tienen que ser muy cuidadosos para que esos grupos no se enteren y quieran venir al lugar donde se están reuniendo y amenazarles o pedirles dinero, y porque van a venir una vez y otra vez y otra vez a pedirles dinero. Entonces la obra, en lugar de avanzar la obra, porque con dinero se sostiene la obra, quedan como atados de pies y manos para que no les hagan daño. Y nadie defiende esta causa, no tienen ninguna ley en México que defienda esta causa. La religión católica, por ejemplo, en áreas de México es más aceptada que el cristianismo. Qué tremendo, ¿verdad? Que esté pasando esto hoy en día en países latinos, nuestros hermanos latinos. Y sin hablar aquí, por supuesto, de países como China, donde directamente tienen que estudiar escondidos, donde no permiten acceder a las Biblias, y lugares donde los misioneros van también de escondidas para que el gobierno o entidades gubernamentales no se enteren de que ellos están predicando el evangelio. Hay zonas directamente en países que está totalmente prohibida la palabra de Dios. Y con el apóstol Pablo vemos lo mismo. El apóstol Pablo, cuando él se convierte, produce esta división en las sinagogas. Unos creyeron y otros siguieron persiguiendo a la iglesia. Y en las Escrituras, cuando vemos justamente las predicaciones del apóstol Pablo, si prestamos atención, habrá como resultado, causará un avivamiento la prédica del apóstol Pablo, o un disturbio
grandísimo que terminaba expulsado o apresado, etcétera, debido a que también estaba predicando en nombre de Jesucristo. Entonces vamos a leer algunos versículos para ver dónde sucede esto y ya vamos al resumen final de hoy, porque quiero también mostrarle la palabra de Dios donde Jesús experimentó esto en el ministerio. Y primero, ya que estamos en Lucas, vamos a buscar Lucas 4, el versículo 28 y 29, y tengo otra escritura en Juan, si están ahí con sus Biblias y quieran participar en la lectura. Tengo Juan 6, el versículo 60 y el versículo 66, y tengo otro ejemplo en Juan 8, 30 y 31, para que veamos lo que le pasó a Jesús mientras que predicaba el Evangelio. La primera es Lucas 4, 28 y 29. ¿Lo quieren leer? Si está alguna ahí con su Biblia, quieren participar. Y la otra lectura en Juan 6 y capítulo 8. Lucas, que estábamos en Lucas, les dejo que busquen de mientras Juan 28 y 29 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Miren lo que le sucede a Jesús, el Hijo del Dios viviente, mientras caminaba aquí sobre la tierra. Y hermanas, ¿desde dónde? Desde la sinagoga. Se levantaban en contra de Jesús en la sinagoga, en el templo donde se abría la Torá, la ley de Moisés, hermanas, donde se meditaba en la palabra de Dios. Dice que se llenaron de ira. ¿Qué les habrá dicho el Señor ahí? ¿De qué les hablaba el Señor? Y el Señor les hablaba aquí de que se estarían cumpliendo las profecías de Elías, de Isaías. Él estaba abriendo las escrituras, estaba diciendo prácticamente él que representaba, porque si vemos más atrás, el Señor había abierto en el libro de Isaías, donde dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. Miren lo que ellos rechazaron literalmente al Hijo de Dios, y dice que lo llevaron fuera de la ciudad hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, dice, para despeñarle. Lo querían tirar por un barranco al Señor, hermano. Lo querían lastimar al Señor. Y aquí a mí se me estremece el corazón de decir, miren cómo ellos se perdieron el tiempo de reconocer ese tiempo de visitación. Y si pensamos nosotras, bueno, el Señor nos está hablando que envía fuego, no nos perdamos nosotros de ese fuego, dejemos que eso arda en nosotros, que se produzca esa transformación, para no perder justamente ese tiempo de visitación de Dios en nuestras vidas. Sometámonos al Señor, aceptemos el cambio que va a ser para bien, para mejor, para nuestra vida. Amén. Y bueno, ¿alguien tiene Juan entonces 6 o capítulo 8? Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 68 saltó hoy. Ahora salte al 66, Lucy, 66. 66. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. ¿Dónde leíste ese versículo 66? Aquí en mi versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos... 65, que leí. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí está, gracias Lucy. Aquí está la prueba de que estamos diciendo de que muchos, aunque escuchaban la palabra de Dios, aunque escuchaban lo que Jesús hablaba del reino, habían decidido ya no andar con él, ya no seguirle. Amén. Y por favor, Lucy, Juan 8, 30 y 31. 8, 30, 31, ok. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Amén, Amén. amén. Gloria a Dios. Entonces, muchos creían, acorde a estas escrituras, pero no todos permanecían. Muchos creen en Dios, pero no todos permanecen para ese fuego de transformación. Jesús mismo filtraba a los seguidores superficiales porque el Señor le decía que si permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay un filtro aquí de permanencia. Requiere de cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo permanecer y perseverar en este camino. Jesús atraía multitudes, va a seguir atrayendo multitudes, pero siempre sus palabras del Señor va a confrontar a cada uno de esos participantes de las multitudes, e incluso dentro de esas multitudes muchos decidirán continuar ese proceso de transformación y otros decidirán no responder a ese llamado. Algunos, como vemos en el ministerio mismo de Jesús, se ofendían y se iban, se apartaban. Solo quedaban los que estaban dispuestos a ser transformados. Y llegan esos momentos donde Jesús quiere más áreas de nuestras vidas para que sometamos a Él, y es ahí donde esta reflexión llega al punto máximo de lo que estamos hablando, y también al punto de fuego que viene el Señor a echar a la tierra. ¿Dejaremos que el Señor nos purifique hasta el punto de refinamiento, o solo lo conoceremos en la superficie y le permitiremos nada más áreas evidentes y obvias que Él pueda tocar, o dejaremos que el Señor obre en la profundidad de nuestro corazón para producir una transformación total? Este fuego que el Señor dice que ha venido a echar a la tierra purifica y enciende algo que ya no puede continuar igual en nosotros. Se revela el Señor en el propósito del reino en nuestra vida. Ya no podemos callar, ahora seremos testigos de Jesucristo por esa transformación. El Señor te separa de todo lo que no puede caminar contigo hacia tu destino, te separa justamente de todo eso que no te acompañará en el propósito que Dios tiene para ti. Tu vida toma el rumbo correcto de esa manera, y el camino incluso por el que vas continúa angostándose cada vez más y más. Vas por el camino estrecho, estrechándose el camino. Jesucristo es la línea de división, separa los salvos de los condenados, la luz de las tinieblas, la vida eterna del juicio. Y aquí es donde la alerta es razonable en las palabras de Jesús, porque aquí la división ya no es temporal entre padres e hijos. Aquí la división en este punto de vida eterna y juicio final es una división y una separación eterna. Esto que estamos leyendo ahora es una advertencia para lo que vendrá, pero llegará un momento que inevitablemente eso no va a poder resolverse. La transformación que Dios nos da en Cristo nos hace valientes para soportar estas diferencias mientras que seguimos creciendo y siendo transformadas. Antes éramos fluctuantes, antes éramos inestables. Ahora la firme verdad del Señor y la fe en Dios es nuestra fortaleza. Y aunque nuestras convicciones choquen con el sistema del mundo o religioso, nos gozamos porque ya no pensamos como antes. Ahora vemos. Y aunque fuéramos incluso perseguidas, apresadas, como le sucedió a los apóstoles, estoy completamente segura que por dentro seremos igualmente distintas y gozosas de que el Señor nos ha llamado a esta fe. Vivir en esta fe me da más dependencia de Dios, y sé que estoy más que segura de que Él me sostendrá en cada batalla y ganaré la lucha de seguir creyendo a pesar de lo que otros piensen de Jesús o acerca de mí, porque elijo a Cristo. Abraham se separa de su tierra y su parentela por una promesa mayor de la que tenía mientras que estaba en medio de ellos. Fuego vine a echar a la tierra, dice el Señor, pero no todos querrán pagar el precio de ser procesados, confrontados o ser transformados. Diríamos cada una de nosotras hoy, tenemos la valentía hoy cada una de nosotras de decir: Señor, enciéndeme aunque duela. El fuego del Espíritu Santo nos convierte en alguien que impacta
nuestra generación. Esta luz que Dios trae a nuestra vida va a iluminar, será como un candelero. En Mateo 3:11, preciosa esta lectura, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Este era Juan que bautizaba llamándolo arrepentimiento, porque vendría ese que los bautizaría. Dice, pero el que viene tras mí, dice Juan el Bautista, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y podamos decirle al Señor que justamente queremos dedicar toda nuestra vida a Él, que no deje espacios que se resistan a su voluntad y al proceso de transformación. Y que también le pidamos al Señor que no queremos ser apagadas en ese fuego. Queremos experimentar ese bautismo continuo de llenura de su Espíritu y de fuego por su palabra. Digámosle a nuestro Padre Celestial: Señor amado, no queremos ser apagadas. No queremos una fe fría ni superficial. Queremos tu fuego. Y ahora que hemos meditado en esto, Señor, que entendemos lo que ese fuego significa, lo que tus palabras significaron para aquellos que te eligen, para aquellos que deciden caminar contigo. Sabemos y reconocemos, Señor, que eso traerá disensión, pero queremos tu fuego de avivamiento. Queremos la fortaleza que produces en nuestro corazón de que estamos contigo, y que ese fuego también queme todo lo que no viene de Dios en nuestra vida. Purifica, Padre, en el nombre de Jesús, nuestras intenciones, conscientes e inconscientes, de la voluntad interna de nuestro corazón. Y enciende nuevamente la pasión por tu presencia. Que seamos amantes de tu presencia. Que la pasión por el Espíritu Santo, la vida nueva, la renovación de nuestra mente, sea un camino de luz, de bendición y de libertad en Cristo. Espíritu Santo, desciende como fuego, como dice tu palabra, sobre nuestras vidas. Activa, transforma y levántanos como portadoras de tu gloria para testificar y hablar de tu nombre. Sabemos, Señor, que en estos días no es fácil hablar de ti. Enseguida se puede ver la oposición, cómo nos miran, cómo nos tratan, porque decimos que somos seguidoras del Dios viviente y proclamamos tu verdad. Pero, Señor, tú nos das la fuerza en medio de cada batalla para librarnos de toda opresión y oposición, Señor. Y nos fortalecerás en la fe para que aún hablemos con denuedo tu palabra en medio de esas circunstancias. No vamos a huir de tu fuego, Señor. Permitiremos que sigas tocando y transformando nuestras vidas. Vamos a permanecer hasta ser totalmente transformadas y creciendo en tu palabra. Y, Señor, que seamos esas antorchas, como dice el profeta Zacarías, que llevan luz a otros. Que tu fuego nos empodere y active los propósitos que has planeado para cada una de nosotras. Que ese fuego traiga convicción de pecado. Que ese fuego separe de esa doble vida y seamos de lleno caminando en ese propósito y en ese camino estrecho. Gracias porque ese camino es el que lleva a la vida. Gracias porque en el camino que lleva a la vida vamos de tu mano y empoderadas por la obra de tu Espíritu. Señor, nos encomendamos a ti para que esta transformación que has prometido a tus hijas sea hecha. Señor, si cada una de ustedes en este momento tiene la decisión tomada de que sometes tu vida al Señor para transformación total, dile al Señor
He aquí mi vida en tus manos. Moldéame, transfórmame y enciende ese fuego de avivamiento en mi corazón, para que con denuedo confiese tu nombre y hable tu verdad y tu palabra. Lo creemos y lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.